todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 13. En varios pasajes se alude a Jesús orando al Padre, especialmente antes de cada suceso importante de su vida. ¿No es eso tan maravilloso? Si nuestro Señor Jesucristo, Cordero sin pecado, sin mancha, iba a la presencia del Señor a orar en intimidad, y muchas veces se miraba que Él venía de hacer ciertas obras, de quebrantar las tinieblas, e incluso siempre hacía el tiempo para el Señor. ¿Cuánto más necesitamos nosotros hacer eso y mucho más? Si el Señor nos insta a estar en oración y ser agradecidos incluso por las cosas que percibimos que quizás son malas para nosotros, pero en realidad la palabra dice que Él torna lo malo para bueno para los hijos de Dios. Nada es malo, porque todo tiene un propósito. Quizás tú y yo no podemos ver el propósito de lo que pasó ayer que nos estaba perturbando, pero hay un propósito en el futuro. Quizás será la sabiduría que tú y yo tendremos de no hacer el mismo error, de fallar en ese mismo sentir. ¿O será que nosotros vamos a poder administrar a otras almas donde el Señor nos ha sacado de ese pozo que estábamos nosotros ahí, muertos en nuestros delitos y pecados? El Señor nos va a usar para el reino de los cielos, porque nosotros hemos vivido eso. Yo puedo hablarle a la persona que necesita consuelo porque alguien se falleció en su familia, pero yo quizás no le puedo hablar a la persona que estaba en las drogas, pero alguien más lo puede hacer, porque de ahí lo sacó el Señor, y de ahí el Señor también lo va a usar para su honra y para su gloria. Se destaca la importancia que el Señor le dio a la oración en su ministerio y en varios de sus parábolas y enseñanzas que le daba al pueblo. Nosotros somos un pueblo entendido. Reconocemos la grandeza de las cosas que el Señor hizo. Pero ¿cómo lo hizo? Cuando iba con el Padre y Él le pedía dirección al Padre, porque Él dijo: vengo a hacer la voluntad de mi Padre, no vengo a hacer mi voluntad. Él no le quitaba la honra y la gloria. Él decía: somos el mismo, ¿verdad? Yo y mi Padre uno somos. Pero Él nunca dijo: yo hago esto. No, yo hago lo que ya había sido revelado en el cielo. Yo hablo lo que ya me había dicho que tenía que hablar. Muchas veces nosotros decimos: ¿cómo vamos a ganar esas almas para Cristo? Aquí está, en la Biblia. Las palabras que el Padre se ha revelado son las mismas que nosotros podemos usar para que esas personas puedan venir a los pies del Maestro. Enseñarle todos esos milagros. Como las personas ahora están, hermanos, de verdad, hundidos en los pecados, en los delitos, en las fallas, y no saben cómo salir. Muchas personas le claman al Señor, pero ¿saben lo que pasa? Que no hay obreros para su vida. No hay de verdad esas personas que quieren salir y hablar con los demás. Estaba escuchando una porción de un devocional ahora de una muchacha jovencita, y dice, ella está predicando sobre la palabra, y dice: ¿sabes? Dice, es como la gente que son homeless, como la gente que no tiene casa. Mucha gente los mira, pero no se quiere acercar con ellos. Y esa es la realidad. Y es cuando más nosotros tenemos que brindarle el amor de Cristo, para que ellos se acuerden que todavía hay alguien que se acuerda de sus necesidades, que todavía les da amor, que todavía tiene, ¿verdad?, ese poder para sacarlos del lugar donde ellos están todavía en ese tiempo. La vida de oración de Jesús se convirtió en un modelo para los discípulos que ellos querían imitar. Gloria a Dios. Que dijo, ¿verdad?, nuestro apóstol Pablo: imíteme a mí, porque yo soy imitador de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo bueno, ¿verdad? Cuando miramos a un ministro, ¿cómo nosotros decimos: wow, cómo llegó a ese nivel? ¿Cómo que el Señor le puede revelar? ¿Cómo que el Señor le da la visión, le da los sueños? ¿Cómo puede escuchar la voz audible? Es solo buscando de la fuente del Señor. Me acuerdo una vez que iba a ir la pastora a cierto lugar, y una hermana le dijo, ¿verdad, pastora? Yo quiero estar en el mismo cuarto con usted. Y la pastora le preguntó, ¿por qué? Dice, porque yo quiero que esa unción venga también sobre mí. Pero es equivocado, que la unción cada quien tiene que buscarlo. Cada quien tiene que buscar su porción. Tú puedes llegar hasta niveles más altos de cualquier persona que está aquí en este mundo,
solo si tú de verdad te dedicas a buscar la fuente del Señor. Si de verdad tú vas al aposento, te humillas y tú dices, Señor, yo quiero, revélame, Padre, aquí estoy, con un corazón contrito y humillado. Yo quiero hacer conforme a tu voluntad. Yo necesito que tú me llenes de ese aceite. Padre, no me voy de este lugar hasta que tú me unjas para tu reino. El Señor no va a despreciarnos si nosotros queremos buscar de parte de Él para servirle, para que el reino de los cielos sea engrandecido. Incluso necesitamos nuestros familiares que vengan al pie de Cristo. Yo siempre le digo, Padre, manda un ángel para que hable con esta persona. Pero tú y yo también somos esos ángeles que el Señor va a mandar, de que los demás están clamando para que ellos puedan venir y conocer quién es de verdad nuestro Señor, de qué es lo que Él de verdad ha hecho en medio de su pueblo. Aquí todos tenemos, y gloria a Dios, por eso tenemos un testimonio de cómo el Señor nos ha transformado, que nos ha quebrantado, que nos ha quitado, y gloria a Dios por eso. Porque cuando el Señor te quita, yo te voy a decir que te va a sumar algo mejor y más precioso a tu vida. Va a ser Él el que va a ser sumado. Va a ser los pensamientos de Él, las palabras de Él que van a fluir en tu espíritu. Vas a acordarte de las cosas que nuestro Señor hizo, nuestro Salvador, cuando estuvo aquí caminando. Y lo que Él dice es tan precioso. Amar, amar, amar. Así como Él nos amó a nosotros y nos sigue amando todos los días de nuestras vidas. Desde el momento que tú y yo abrimos nuestros ojos, miramos la primer prodigio de amor sobre nosotros. Miramos la primera vez que el Señor nos está amando, y después que pasa escuchamos la naturaleza, ¿verdad? Wow, la creación que el Señor ha dado para que tú y yo podamos mirarlo, deleitarnos y conocer cómo el Señor ha hecho todas las cosas aquí en esta tierra y en el cielo también. Dios es maravilloso, hermanos. No hay nadie más como Él. Seguramente había cierto secreto en la oración que ellos necesitaban aprender, es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, versículo 22. Y esto es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ahí está la clave, a su voluntad, Él nos oye. Primera carta de Juan capítulo 5, versículo 14. Cuando uno de los discípulos le dijo que les enseñara a orar, el Señor le dio la oración que conocemos, ¿verdad?, ahora como el Padre Nuestro. No con el propósito de que la repitieran como una especie de amuleto para alcanzar el éxito, ¿verdad? No en vanas palabrerías, ¿verdad? Eso es lo que hacían los fariseos, eso es lo que hacían las personas que solo querían que los demás la escucharan. No, Él nomás dijo, tienes que buscarlo con un corazón sincero. La palabra nos insta, ¿verdad?, a buscar la porción cada día, la porción material, la porción espiritual. Cada día tenemos que buscar más y más de la presencia del Padre. Sino como un modelo de lo que debemos de tener en mente cuando nos comunicamos con Dios por medio de la oración. ¡Ay, qué preciosa es la oración! Tienes que llegar con el Señor, tienes que presentarte con Él. Tienes que ir humildemente ante Él, exaltándolo a Él primero, ¿verdad? Dándole esa alabanza, dándole esa gloria, dándole esa adoración que solo Él se merece. Y solo entonces podemos tú y yo llegar con esas peticiones ante la presencia del Padre. Nos exhortó a ser persistentes y fervientes en la práctica de orar, porque es una práctica. Eso no me vas a venir a decir que a ti te fluye la oración, que en tu carne tú quieres estar ahí postada con el Señor o la presencia 2 o 3 horas en la madrugada. Enséñame cómo lo haces entonces, porque yo quisiera ser así. En la realidad, la oración es una lucha. ¿Por qué? Tantos pensamientos, tantos afanes, falta de tiempo que tenemos, pero la oración incluso tiene que ser esa prioridad para el Señor, porque es el tiempo que tú hablas con tu Hacedor, es el tiempo cuando se abren los cielos, es el tiempo cuando tú de verdad puedes exponerte ante Él. Y sabes lo maravilloso es que Él ya te conoce. Él ya conoce tus necesidades, Él ya conoce el propósito por cual Él te creó a ti y a mí. Él solo está esperando que vayamos a su presencia para que Él lo pueda confirmar.
y para que Él te pueda hablar y Él te pueda susurrar en tu interior, como esa alabanza que se susurra en mi interior, que yo necesito su perdón. Todos los días necesitamos el perdón de nuestro Padre que está en los cielos. De esta manera les aseguró que Dios les daría todo lo que pidieran, como lo hace un padre como su hijo. Gloria a Dios por eso. Tenemos un Padre tan dadivoso, no nos deja avergonzado. Él abre la fuente de los cielos. Él nos provee más de lo que necesitamos. De verdad, ahora he entendido eso yo, que de tanto que nosotros tenemos, hay que ser más dadivosos todavía. Hay que ser de bendición, porque estamos en condiciones tan bendecidos, que yo digo, en veces nos hemos olvidado que era la escasez. Nos hemos olvidado porque el Señor ha puesto tanto en nuestras manos. Pero la pobreza, hermanos, el dolor, el hambre, no fue creado por el Señor, ni por las tinieblas. Fue creado por el hombre mismo, porque se olvidó porque el Creador lo bendijo para empezar. Por el amor. El amor, dice la palabra, mucho se enfriará el amor, ¿verdad? Y lo estamos mirando en este tiempo. Acordémonos de eso. Pidámosle al Señor que Él nos ponga a nosotros ese amor para la humanidad. Porque Él dice que tenemos que amarnos unos a los otros como a nosotros mismos. ¿Quién quiere ver a alguien sufriendo? El Señor no lo quiere ver. Y Él nos está llamando a nosotros para que nosotros seamos la solución a esos problemas. Que las tinieblas en veces nos capta para también estar, hermanos, ¿verdad? Por la carne, por el pecado original en cual nosotros hemos caído. Dice versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. A pesar de sus muchas ocupaciones y del intenso trabajo diario, Jesús siempre reservaba periodos especiales para orar a solas y comunicarse con el Padre Celestial. Gloria a Dios por eso. Su vida entera era un acto de comunión con el Padre. No había pecados de confesar porque Él era perfecto totalmente, pero aún así siempre lo vemos orando. Y más nosotros que fallamos tenemos que orar para pedirle perdón al Señor, para que nos ayude a atravesar esos problemas, esos desiertos, esas tentaciones. Porque solo con el poder del Señor vamos a poder de verdad vivir una vida consagrada, una vida buscando la santidad, para poder estar en la presencia del Señor al final de nuestras vidas. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Como humano necesitaba recibir fortaleza para enfrentar la lucha de cada día. ¿Se imaginan? Nuestro Señor se enfrentaba a tantas cosas, no solo a los demonios, no solo a las personas que estaban en cautividad, pero a los propios de su pueblo que no lo recibieron y lo rechazaron. Él tenía tantas peleas, tantas batallas, y nosotros a veces tenemos algo, un problema chiquito, una batalla insignificante para el reino de los cielos, y nosotros nos enfocamos en eso. Nos enfocamos de tal grado que nos desenfocamos del Señor. Nos desenfocamos de buscar de su presencia, de orar, de adorarlo, de clamarle de verdad, estar en el aposento. No dejemos que el enemigo venga y se ponga en medio de nosotros en nuestra relación con el Señor de señores. No dejemos que las tribulaciones nos quiten el gozo y la paz y la plenitud que hay en el Señor. No podemos cambiar las circunstancias, pero el Señor sí lo puede hacer. Quizás estamos nosotros, ¿verdad?, abatidos nuestras almas, pero el Señor nos puede dar el consuelo. Quizás hay cosas que nosotros no sabemos cómo manejar, pero el Señor nos puede dar la sabiduría para hacerlo. Y a través de todo eso va a fluir si nosotros nos mantenemos conectados a través de la oración con el Señor. Yo le digo: Señor, yo no sé cómo hacer esto. Yo le estaba comentando a una hermana, ¿verdad? Pero tú dame la sabiduría de lo alto. Dame a mí algo diferente para poder hacer tu obra. Y el Señor lo hace. Porque Él dice, ¿verdad?, que le da a uno sin reproche la sabiduría. El Señor quiere que le pedimos. El Señor quiere, ¿verdad?, que nosotros vayamos con Él como Él es un Padre amoroso,
un Padre dadivoso, un Padre que siempre está listo para escuchar a cada uno de nosotros. Y gloria a Dios por eso. Pero aún así siempre lo veíamos a Él orando, aunque Él tenía muchas cosas, ¿verdad?, que quizás a una persona en lo natural lo hubiera agobiado, pero el Señor siempre iba en oración con su Padre. Como humano necesitaba, ¿verdad?, la fortaleza de parte del cielo. Algunos piensan que Dios está en todas partes y por lo tanto no se necesita un sitio o horario específico para orar. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Salmo 119, versículo 43. Es cierto que Él está en todos lugares, ¿verdad? Podemos hablar con el Señor donde sea que andamos, trabajando en nuestras casas, lo que sea que estamos haciendo. Pero una comunión seria con Dios depende de que nosotros, ¿verdad?, no solo digamos unas breves palabras cuando vamos a comer o cuando nos levantamos o cuando nos vamos a dormir. No, Él de verdad quiere que nosotros tengamos un tiempo separado para Él. Un tiempo que tú dices, este es mi tiempo con el Padre, este es mi tiempo de oro. Este es cuando yo estoy en comunicación con Él. No quiero que nada ni nadie me moleste. Claro, con tu cónyuge y con tu familia, claro que lo puedes hacer. Pero si nadie más lo quiere hacer, levántate tú en el nombre de Cristo Jesús. Hazlo tú. Tú ten esa comunión. Porque el beneficio va a ser no solo para ti, pero también para tu casa. Es como el altar. El altar tiene que ser levantado. Y si nadie más lo quiere levantar, levántalo tú. Levántalo tú. Levántate tú en la madrugada. Si alguien más no lo puede hacer, hazlo tú. Porque el beneficio es hacer la voluntad del Señor. El beneficio es tener la presencia del Padre donde sea que tú vayas. Como nosotros en veces queremos ir y pedirle al Señor cierta cosa, pero en realidad solo vamos cuando hay una necesidad. No, tiene que ser algo constante, que todo el tiempo tú estás buscando de Él y que todo el tiempo tú estás en esa comunión con el Padre glorioso y poderoso. No se da el nombre del discípulo que le hizo la petición. No obstante, a Jesús no le molestaba en absoluto repetir la oración que ya había enseñado en el monte. Su propósito era que sus discípulos vieran la importancia de la oración para sus vidas. El Señor nos está llamando a de verdad tener esta oración continua en todo tiempo. Donde sea que vayamos, nosotros podemos estar en la presencia del Padre. Nosotros tenemos que buscarlo con más intensidad. En realidad se lo digo porque va a ser una caminada diferente para ti y para mí. Amén, aleluya. En la presencia del Padre nosotros vamos a tener diferentes pensamientos y podemos captar lo que la humanidad quizás puede querer hacer en contra de nosotros. Porque el Señor te va a discernir los espíritus, algo que es muy importante. Porque también te va a discernir las intenciones de las almas, de las personas. Porque Él lo escudriña todo. Pero dice hasta el más fondo del corazón de la persona. Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Quizás eran dirigidas hacia la consumación del plan de Dios para su pueblo, ¿verdad? Que viniera el sumo sacerdote, que viniera el Señor. Incluso cuando vino, ¿qué dijo Juan? ¿Eres tú el que hay de venir, verdad? ¿Eres tú el que el Señor mandó? Pero nosotros no dudemos que el Señor fue mandado por nuestra salvación, que Él fue entregado por nuestros pecados y que Él estuvo aquí en la tierra para que tú y yo pudiéramos tener la herencia eterna. Lo más importante, para estar en esa morada celestial, para poder estar ahí unos con otros, ¿verdad? Me encantó. Ayer me mandó un mensaje una pastora y me dice, si yo no la puedo conocer en vida, pero allá en el cielo estaremos reunidas. Gloria a Dios, porque es la realidad. Lo que somos familia en Cristo vamos a estar reunidos y nada ni nadie va a poder estancar esa promesa del Señor. Gloria a Dios. Es que todos tenemos que estar en el mismo sentir, tenemos que estar trabajando por la misma cosa, la voluntad del Padre que está en el cielo. Porque el Espíritu mismo da. Él es el que da testimonio de cada uno de nosotros. El Padre no necesita que tú y yo digamos nada de nadie. No. Preocúpate por lo que el Señor está mirando de ti.
Preocúpate por el testimonio que tú estás dando para el reino de los cielos. Necesitamos de verdad ser esos ejemplos vivientes. ¿Qué quiere decir eso? No solo hablar de la palabra, vivir la palabra, no solo oír la palabra, hacer la palabra. Que la gente pueda decir, reconocer, esta persona hay algo diferente. Y pastora, ¿de verdad eso pasa? Claro que sí, porque yo lo he testificado antes. Cuando la pastora iba a un cierto lugar, le decían, hay algo diferente en ti. Porque era la luz de Dios que resplandecía sobre su vida. Y la gente lo sabía. Y la gente se acercaba. Y la gente le llamaba por eso mismo. Porque sabían que ella había encontrado la fuente de la vida eterna. Y que el Señor estaba con ella. Así tenemos que ser nosotros también. Esos mensajeros de Cristo para el reino de los cielos. Porque cuando viene la tribulación, yo sé que a nosotros nos llama. Aunque quizás no crean en nuestro ministerio, en nuestro llamado, no crean en quién somos, en Cristo. Pero cuando ahí está la necesidad, esa llamada te llega a ti y a mí. Amén, aleluya. Y así es lo que el Señor quiere. Que digamos nuestra vida para honrarlo y glorificarlo a Él en todo tiempo. Dice el versículo 2. Y le dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, dice la palabra. No nos sometas a pruebas, es lo que eso quiere decir. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago capítulo 1, versículo 3. Es una realidad. El Señor no te va a poner el pecado. No, el pecado te deslumbra porque esa es tu debilidad. Y cada quien tiene un pecado diferente. Cada persona sabe cuál es su debilidad. ¿Y qué tienes que hacer? Pedirle al Señor que te fortalece para que esa debilidad, cuando llegue y sea presentado ante ti, tú la puedes rechazar en el nombre de Cristo Jesús. Que esa fortaleza sea quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Porque nada inmundo va a entrar en la presencia del Padre. No nos engañemos. Podemos hacer mil de cosas para el reino de los cielos. Pero si hay una cosa que tú no has vencido, eso puede ser que tú te quedes aquí cuando toda la iglesia se vaya a la presencia del Padre. Incluso puede ser el motivo por cual tú y yo, porque nadie está, ¿verdad?, ausento, que tú y yo podemos quizás ir a la separación eterna y no estar en la vida eterna con el Señor. De manera que en la oración modelo, Jesús nos enseña a pedirle a Dios que nos ayude a no ceder a la tentación. La tentación siempre va a venir. Yo te voy a dar testimonio. La tentación viene a ti, ¿ok? Caes en ella, te arrepientes, le pides perdón al Señor, le pides fortaleza para no hacerlo, pero vas a seguir cayendo periódicamente. ¿Por qué? Porque somos humanos. No estoy excusando que tú caigas o que yo caiga, no, te estoy diciendo la realidad. Pero ¿qué va a pasar? Entre más tú le entregues esa tentación al Señor y tú le clames a Él, Él te va a fortalecer más y ya vas a caer menos y menos y menos. ¿Y qué va a pasar? Entonces viene el diablo, viene Satanás y te viene a perturbar menos todavía porque sabe que no te puede hacer caer. Así de fácil es la cosa. Ese es el poder del Evangelio. Esa es la verdadera manera que tú y yo podemos vencer el pecado y las fallas en nuestra vida. Pero hemos sido vendidos a un evangelio light que dice, no, Dios te perdona, claro que te perdona, pero no te perdona para que estés rebalando de vuelta y cayendo en la misma cosa. Eso es abominación a Jehová. Es como que tú estás jugando. Claro, Él tiene misericordia, sí, te va a perdonar. Gloria a Dios por eso. Pero Él no quiere que sigas cayendo en el juego del enemigo, porque eso es darle al enemigo ese derecho legal que decía la pastora. Tú le abres esa puerta y lo invitas que se venga y se siente a tu casa. Cuando tú y yo tenemos que estar expulsándolo más y más día tras día. Amén. Porque la luz y la tiniebla nada puede tener en comunión. Y si tú crees que puedes estar jugando al evangelio, a ser cristiano, cristiana, hijo o hija de Dios, déjame decirte que eso es una mentira.
porque el Señor te va a decir eso, te va a separar de los de verdaderos creyentes. ¿Es fácil ser un creyente real en este mundo, en este tiempo? No lo es, pero tampoco es imposible, ¿ok? Tenemos que frenar muchas cosas aquí, adentro. Tenemos que crucificar muchas cosas en nosotros para poder de verdad ser agradables ante la presencia del Padre. No es imposible, claro que no. Si la palabra dice con Él todo es posible, entonces tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para el día del oportuno socorro. El día que más necesitamos para poder vencer a través del poder de la palabra a lo que nos está estancando para cumplir el propósito de nuestro Señor aquí en la tierra. Jesús siempre respondía a las peticiones, preguntas y necesidades de sus discípulos. Toda oración debe empezar con un momento de adoración a Dios. Él está en los cielos, se merece toda reverencia, pero a la vez es nuestro amoroso Padre a quien podemos acercarnos con toda confianza. Se llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Salmo 71, versículo 8. Término arameo, Abba, el que usaba a los niños pequeños, ¿verdad?, para hablar a su papá. Él es nuestro Padre. ¿De verdad tú y yo hemos entendido eso? ¿Qué es nuestro Padre? ¿Qué es un Padre terrenal? El que te cuida, ¿verdad? El que te protege, el que te suple, el que te ayuda. Ese es el Padre también celestial. Pero mucho más que eso, porque tiene misericordia. El amor de Él es infinito. No te está señalando. Si quiere que te consagres, pero no está ahí, ¿verdad?, acordándote de esas cosas. No, Él, ¿qué es lo que te está acordando? De su amor, de que tú necesitas hacer ciertas cosas como su voluntad, de que necesitas ser obediente, que Él te va a bendecir, que vas a tener esa herencia eterna, que vas a poder estar en su presencia. Gracias, Dios. Eso es lo que el Señor nos acuerda a nosotros. Encontramos 6 peticiones muy significativas. Las primeras 3 tienen que ver con los intereses del reino de Dios, es decir, lo espiritual. Tienen relación con la manifestación final de Dios en la segunda venida de Cristo. Dice, oramos reconociendo la santidad de Dios y sabiendo que al final todo lo reconocerá. ¿Verdad? Acabamos de entonar, toda lengua, ¿verdad?, confesará, ¿verdad?, que tú eres el Rey. ¿Podemos o no glorificar a Dios por medio de nuestra vida? Examinémonos. ¿Estamos nosotros de verdad glorificando y honrando al Padre por medio de nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras actitudes, nuestro carácter, de lo que nosotros presentamos ser? El Señor no puede ser burlado. Yo pudiera pararme aquí y decir, yo oro 5,000 horas al año, pero será la realidad. Solo el Señor y yo lo sabemos. ¿Me entienden, hermanos? Tenemos que de verdad ser claros, tenemos que de verdad representar al Señor correctamente. Vivo yo, y dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos capítulo 14, versículo 11. La segunda petición es que Dios reine, que manifieste su soberanía y poder. Y eso es lo que le pedimos todo el tiempo. Espíritu Santo, guíanos. Padre, que sea tu reino traído aquí, ¿verdad?, a la tierra como en el cielo. Porque en el cielo no hay escasez, no hay falta de sanidad, no hay personas en cautividad, ¿verdad?, en la mente, en su cuerpo física. No hay tantas cosas que han entrado en esta tierra por parte del pecado, porque nosotros también, ¿verdad?, no hemos entendido cómo de verdad buscar ese poder que viene de parte del Señor. Sabemos que el reino de Dios ya está presente en los corazones de todos sus hijos. Gloria a Dios. Está entronado en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestras almas. Esta petición tiene que ver con la evangelización de todo lo que todavía no conocen y no pertenecen al reino, y reconocimiento de que todas las cosas vendrán a ser de Dios. Yo todo lo que tengo lo considero que es de Dios, pues de su mano fluye. Él me lo ha proveído. ¿Quién soy yo para retener de la abundancia que el Padre me ha dado por su misericordia y su gracia?
El Señor conoce mi corazón, conoce tu corazón. Si Él te manda a sembrar de cierta forma, hazlo. Porque la obediencia es para el Padre. Y Él conoce si esa persona necesita esa bendición. Él conoce los anhelos del corazón de cada persona. Gloria a Dios. Más cuando es familia en Cristo, hermanos. Tenemos que nosotros despojarnos de las cosas. Lo material se va y se viene. La pastora decía, el mundo da muchas vueltas. Ahora estamos arriba, quizás mañana estamos abajo. Pero siempre estamos en la voluntad del Señor, que es lo más importante. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Era un reconocimiento del señorío de Dios sobre nosotros. Hágase tu voluntad. Lucas 22, versículo 42. Así de sencillo. Que sea la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros queremos nuestra voluntad. Padre, si tú me das. Padre, si tú hables. Pero el Señor quizás sabe que tú y yo no vamos a cumplir. Y por eso no nos da. Porque saben, el Padre nunca nos va a llevar a fallarle a Él. Nosotros fallamos. Y Él sabe lo que tú y yo podemos soportar. Muchas personas dicen, ¿cómo esa persona puede mantenerse fuerte en el Evangelio? Y no se regresa al mundo. Pues el Padre ya conocía que tú ibas a pasar por ese proceso, que yo lo iba a pasar, y que íbamos a mantenernos conectados todavía a la fuente del aceite celestial. Que no nos íbamos de verdad a rendirnos. No te rindas. ¿A quién? Solo al Señor te puedes rendir a sus pies. Pero no te rindas a las cosas del mundo. No te rindas a regresar a las cosas del pasado. Oramos para que Dios supla nuestras necesidades materiales, representadas por el pan cotidiano. Mi Dios, pues suplirá todo lo que es falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así como Dios suple diariamente el maná a los israelitas en el desierto, Él suplirá todo lo que nosotros necesitamos también. Y era un pueblo rebelde, lo dije el otro día, ¿verdad? Pero incluso todavía el Señor les suplió. Porque por misericordia, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. No se refiere, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados. No se refiere al perdón divino con el humano. Más bien se refiere a una actitud del corazón en el cual la persona está en la disposición de perdonar a su prójimo, así como él recibe el perdón de Dios. Muchas veces queremos retener nosotros el perdón y pensamos, le estamos haciendo daño a la otra persona porque no le hemos perdonado. Pero es mentira, estamos dañándonos nosotros mismos. Estamos en una cárcel, no podemos ser libres de verdad para servirle al Señor y para ser portadoras de ese mensaje. Dijo, ¿verdad?, un pastor, no puedes tú ser el representante del perdonador si tú no puedes perdonar también. Fuéramos, ¿verdad?, una persona que está mintiendo en ese sentido, hermanos. Todos tenemos esta necesidad. Diariamente debemos confiar y confesarnos con el Señor, que Él nos perdona. Dice, ¿verdad?, que Él perdona, el que confiesa su pecado, perdón, encontrará misericordia, encontrará el perdón. Pero el que los retiene, ¿verdad?, que de verdad no lo quiere decir, ciertamente se va a morir con esos pecados en su alma y en su espíritu, y no ir a la presencia del Padre. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 32. Una petición de preservación, no para que Dios nos preserve de la tentación, sino en la tentación. Si nosotros caemos, tenemos que pedirle al Señor que nos preserve en medio de eso para poder quebrantarla, para poder vencerla, para no caer de vuelta.